Gracias por acompañarnos en esta tarde en Los Periodistas. Regresamos para platicar sobre un libro de un joven que de pronto se dio la tarea de convocar a dos gigantes del pensamiento, digamos que político, en el hemisferio, y yo diría también mundial. Me refiero a este libro que está comenzando a circular de Saúl Arvidres y que se llama Sobreviviendo al siglo XXI, Chomsky y Mujica. Y Saúl, hombre, ¿cómo le hiciste? Los periodistas siempre estamos buscando, evidentemente, figuras para platicar con ellas y que hablen con las audiencias, pero tú encontraste a dos gigantes del pensamiento moderno, como son Noam Chomsky y el expresidente Mujica. ¿Cómo le hiciste para dar con ellos, sentarlos, pero además hacer un documental que tiene además la colaboración de otro gigante, en este caso de la música, aunque también del pensamiento, que es Roger Waters? Así es que muchas gracias por la oportunidad de charlar contigo. Álvaro, al contrario, muchas gracias por el espacio, te lo agradezco muchísimo y pues sí ha sido una tarea compleja, un proyecto bastante ambicioso pero la realidad es que la disposición de ambos, en este caso de Noam Chomsky, de Pepe Mujica, incluso también de Roger Waters, para participar fue total e inmediata en cuanto se los planteé. Te cuento rápido, a mí me tocó participar de una manera muy profunda en el movimiento Yo Soy 132 en el año 2012. Sin embargo, aquello resultó bastante complejo para mí, en tanto que me vi directamente atacado por un personaje que trabajaba, bueno, con todo lo que hay detrás de él, ¿no? Pero un personaje que trabajaba en el CISEN, en el Centro de Inteligencia y Seguridad Nacional, uno de muchos infiltrados que hubo en el movimiento Yo Soy 132 y que con el motivo, con el objetivo de afectar el movimiento, pues sacaron unos audios completamente contextualizados intentando plantear que yo trabajaba para López Obrador, lo cual era completamente falso. Pero bueno, a partir de eso me vi en medio de un escándalo mediático tremendo, porque evidentemente tenían todo el apoyo mediático encima para darle vuelo a esas mentiras. Y no solo eso, sino también viví ciertos sucesos de represión directa desde el PRI, o veto a saber desde dónde, pero uno puede imaginar. Y se volvió muy complejo para mí, no solo la estadía en México, sino pues mi intención y mis ganas de seguir participando políticamente. Yo en ese momento me transformé, digo yo, en una suerte como de apestado político. Fue duro para mí porque Yo Soy 132, durante su breve auge, pues había muchísimas personas alrededor dándote palmadas en la espalda, pero a partir de que sucedió aquel evento mediático completamente prefabricado, todo el mundo desapareció, ¿sí? Y fue una decepción tremenda, pero bueno, yo decidí irme a Sudamérica precisamente para seguir creciendo e intentando participar políticamente. Y bueno, me puse a estudiar lo que no había estudiado en mi vida y caí precisamente con estos dos personajes, con Noam Chomsky, con Pepe Mujica, que no solo me abrieron mi cosmovisión política y mi perspectiva, sino aparte involuntariamente, me volvieron a dar un camino a seguir. Se ha incorporado Alejandro Páez Varela a esta conversación que vamos iniciando, Alejandro, con tu paisano, Saúl Arvidres, y estábamos comenzando a platicar, estamos platicando sobre, pues, cómo le hizo para conseguir esos dos gigantes del pensamiento. Hay un tercero, a Roger Waters, para realizar este documental que ahora deriva, bueno, que está también como parte de este libro del que estamos hablando el día de hoy. Pues muchísimas gracias y gracias por aceptarme a pesar de que me estoy incorporando ya tarde. Uy, ya se me está cayendo la Hombre, iluminación aquí. un placer saludarte.
Gracias, Saúl. Oye, yo tengo muchas dudas porque soy lector de ambos, de Chomsky, pues obviamente mucho tiempo antes, y de Pepe, que no es necesariamente un escritor ni es un filósofo, pues tengo también muchas dudas con respecto al otro personaje. Y la primera sería, no tanto, mi primera pregunta sería, Saúl, no tanto cómo te encuentras a estos dos personajes en tu vida, porque a lo mejor habría más posibilidad de que eso sucediera, dado que generacionalmente te tocó pues convivir con estos personajes, sino cómo se encontraron ellos dos, Chomsky y Mujica, o Mujica. Pues bueno, sí, fue precisamente a partir del proyecto. Ambos personajes no se conocían. Una de las cosas que identifiqué fue que nunca se habían visto y para mí era una pena, porque pues ellos a nivel personal fueron para mí una suerte de despertar en un momento complejo para mí y me pareció que algo interesante y productivo que podía hacer con mi vida era intentar retomar ese mensaje que había tenido tal impacto para mí e intentar amplificarlo y llevarlo a la mayor cantidad de jóvenes que sea posible. Sabes, yo estoy muy alarmado desde hace años, algo que entendí también a través de Noam Chomsky y Pepe Mujica, y es que nosotros, las generaciones millennial y centennial, somos irrenunciablemente herederos de una civilización ecológica, económica, política y socialmente insostenible. Y en ese sentido, nosotros tenemos o seremos los responsables de las próximas décadas, que serán probablemente las décadas más peligrosas y difíciles de la historia de la humanidad. Entonces, al conocer estos personajes, entender esto y iluminarme un poco de las perspectivas y posibles soluciones que ellos dan, yo en ese momento entendí que mi misión era llevar ese mensaje lo más profundo que se pudiera a los jóvenes y me pareció que el mejor dispositivo para hacerlo era un documental. Yo en ese momento, yo no venía del mundo del cine, honestamente sabía muy poco, si no es que nada, ahorita no es que sea un experto, pero después de 7, 8 años sé bastante más. Y bueno, ha sido todo un proceso, un caminar largo, tanto en desarrollar este documental, que estará listo, por cierto, a estas fechas más o menos, pero el próximo año todavía estamos filmando. Y bueno, en el proceso, al final decidí sacar este libro que tiene una ventaja frente al documental, y es que el documental, por su formato, 1 hora y media será aproximadamente, pues no me permite poder incluir todo el material y todo lo que intenté generar. Extraer del conocimiento de estos dos personajes. Es por eso que el libro, que me permite el formato escrito, pues contiene mucho más de lo que platicamos tanto con Noam Chomsky como con Pepe Mujica y otro par de detalles por ahí. Cuentas tú, bueno, además de que cuentas tu origen muy detallado, tu participación en Yo Soy 132, el episodio que acabas de relatar, tu exilio voluntario hacia América del Sur, cuentas cómo pues, te encontraste con Noam Chomsky, le escribiste, se quedaron de ver, fuiste con él, le contaste la idea y luego buscas a Mujica y al final de cuentas se encuentran. ¿Qué, eh, qué experimentaste tú al mirar, al atestiguar, primero el contacto de dos personajes como estos y luego el diálogo que se entabló entre ambos? Pues mira, te confieso que previo a que se diera el encuentro, que lo podemos resumir, pero fue un largo andar, yo tenía una suerte lo platico ahí en el libro, una suerte de curiosidad medio piromaníaca, de reunir en una misma plática a estos personajes y simplemente ver cuál es la reacción, porque no solo son dos personajes que yo admiro muchísimo y que yo ya había identificado precisamente en el estudiarlos, que tienen un montón de coincidencias, aunque tienen un discurso muy distinto y vienen de lugares muy ¿Sí? diferentes. Eh, y vaya, el unir estas dos grandes voces fue tremendamente potente, no solo porque estaba atestiguando la reunión de los dos personajes que yo más admiro en el mundo, sino porque la fusión de sus ideas y la interpelación de ambos personajes reveló cosas increíbles, mucho más profundas de lo que yo esperaba y aparte también me dio la oportunidad de conocerlos a un nivel un poco más personal. Por ejemplo, te puedo contar algo que difícilmente se va a poder ver desde los libros de Noam Chomsky o sus entrevistas. Es un tipo con un gran sentido del humor, una humildad impresionante, una persona muy romántica, diría yo, muy enamorado de su esposa Valeria,
mientras que Pepe también es un personaje no solo con un gran sentido del humor, con una profundidad tremenda. Yo le digo que, que es una suerte de filósofo, poeta de pueblo, porque tiene la capacidad de decir lo más complejo y lo más profundo de una manera muy hermosa y muy poética, y muy sencilla, fácil de digerir. Ambos son comunicadores excepcionales. Y vaya, como te comentaba, son dos personajes que incluso antes de conocerse ya se tenían un respeto enorme. Y, y pues el resultado es un poco está ahí en el libro, y el próximo año probablemente ya a finales estará también en el documental para que lo vean. Es curioso que los dos personajes, Saúl, no sé si te dio la impresión, los dos son, bueno, ni siquiera se necesita la interpretación, son dos personajes muy alternativos de la segunda mitad del siglo XX. Uno viene literalmente de un agujero, donde pasó una parte de su vida, donde fue torturado, literalmente en un agujero, y el otro pues siempre a contracorriente desde caminos que además son complicados, como la lingüística, por ejemplo, o el hecho de confrontar a Occidente como una civilización dominante desde Occidente, porque no hay nada más occidental que Chomsky en estos momentos, ¿no? Entonces, cuando tú lo sientas, esas dos experiencias reunidas son capaces de producir algo, es decir, cuál es el producto ideológico, filosófico que sale de estos dos personajes, Saúl. Pues mira, te diría que el producto eh, es una potencialización de un elemento que yo había identificado en ambos y que fue lo que más me llamó la atención, más allá de sus biografías que me parecen legendarias, porque es un elemento en el discurso político y en su actuar que yo no identifico, desafortunadamente, en la gran mayoría de los políticos burocráticos electorales tradicionales. Es decir, me refiero a que ellos tienen un discurso y una cosmovisión política, un paradigma político muy diferente a la gente que nos está pidiendo el voto. Y eso es que el decir y el explicar que esto no es una democracia, esto es una ficción, porque la idea de votar cada 3 o 6 años quien decide todo lo demás no es decidir nada, y decir que eso es democracia es muy estúpido. Y les comentaba ahorita que el origen y el objetivo el génesis de este proyecto es precisamente una preocupación porque veo que aceleramos a toda velocidad a una circunstancia de colapso civilizatorio, por vía ecológica, vía nuclear, vía tecnológica, una combinación de todas estas. Y ellos creo que dan en el clavo de una manera muy certera, porque el problema que estamos, como civilización, que estamos atendiendo es que muy pocas personas toman las decisiones del rumbo de la humanidad. Es decir, hoy la humanidad se compone de 8.000 millones de personas, y yo creo que quienes toman las decisiones o el rumbo de esta humanidad no han de ser más de 100. Y ahí incluso comento en el libro que probablemente quepan todos en una sala de cine, porque me refiero a los líderes políticos de los países más poderosos y a los cuantos empresarios de las empresas más grandes. Son ellos quienes determinan el rumbo de la humanidad, y precisamente en su intención de autoperpetuarse en la cúspide de la pirámide socioeconómica, pues ellos atienden estrictamente a sus intereses personales. ¿Y qué pasa? Se quedan fuera cuestiones tan elementales como el aire puro o el agua limpia. Y ese es el verdadero problema, de modo que a lo que quiero llegar es que el elemento que yo encontré coincidente en ambos personajes y que los distingue del resto de actores políticos es precisamente eso. Esto no es democracia, y democracia es que la gente participe con sus propias decisiones. Es decir, el resumen del mensaje del libro y del documental es que hay que traspasar poder de decisión a las masas, a la gente, de manera progresiva. Evidentemente, tú sabes que tanto Noam Chomsky como Pepe Mujica tienen características sumamente anarquistas. Sin embargo, no estamos planteando que se acabe el Estado y que a partir de mañana todos decidamos todo. Eso no es posible ni deseable. Creo que debe de ser un proceso progresivo, pero en tanto no aceleremos a traspasar poder de decisión a la gente, el problema seguirá siendo el mismo, por más elementos estéticos o cosméticos que le hagamos a nuestras instituciones políticas. Obviamente la biografía de ambos personajes, Noam Chomsky, finalmente un intelectual, un lingüista, un pensador, eh, desde la entrada del hegemónico del planeta que es Estados Unidos, desde el Instituto Tecnológico de Massachusetts, desafiando
al establishment, digámoslo así. Y el otro personaje, un político que fue guerrillero, que estuvo, como dice Alejandro, en un hoyo en la prisión, pero también ejerciendo el poder político como presidente de un país. ¿Qué tanto qué tanto encontraste tú en los dos personajes, en este diálogo que se estableció, una, eh, eh, una identificación de la izquierda o de una nueva izquierda ante estos temas eh, del siglo XXI que desafían pues a la democracia, a la humanidad? No te diría que encontré elementos de una nueva izquierda, sino más bien elementos de la izquierda, de una izquierda un poco más vieja que hoy están completamente desdibujados. Yo a ellos los identifico, por decirlo de alguna manera, a la izquierda de la izquierda. Recordemos que Noam Chomsky es uno de los principales exponentes del anarquismo, en particular del anarcosindicalismo, mientras que Pepe también tiene unas ideas bastante radicales. Y me parece que lo que encontramos precisamente en ese lado de la izquierda son las respuestas que por lo menos yo estaba buscando, porque recordarás una frase, no me acuerdo cómo se llama este historiador alemán, bueno, también se le atribuyen a Zizek, que es esa frase que dice que es más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo. Y eso es desafortunadamente muy real. Y yo honestamente no encontraba, bajo esa perspectiva y ese sentir, yo no encontraba ningún elemento que me hiciera pensar que existía alguna solución, no la podía vislumbrar. Sin embargo, al encontrarme con Noam Chomsky y Pepe Mujica, antes de encontrarme con ellos, al estudiarlos, me di cuenta que había una gran luz a la izquierda de la izquierda, y a la izquierda de la izquierda me refiero a personajes clásicos de hace más de 200 años, un poco menos, como Bakunin, como toda esta, como Emma Goldman, todos estos anarquistas que creo que presentaban las soluciones para un punto tan complejo. Hay quien podrá pensar que es muy radical, pero bueno, si no tendemos a cambios radicales, evidentemente el problema es tan grande que nos va a avasallar. Y cuando hablo avasallar, hablo de la unidad entera. Bakunin, el mismo Gramsci o los hermanos Flores Magón compartían no solamente un camino hacia el anarquismo, sino compartían también el ser apestados de su tiempo. Terminan siendo excluidos. Y es un pensamiento que es fácil de excluir porque quienes tienen el poder tienen el discurso que se masifica y entonces, pues ve tú, apenas los hermanos Flores Magón están empezando a recuperar algo del reconocimiento que le debe este país le debió a este país durante 100 años. El tema es si no estamos, y te pregunto a ti frente a dos viejos muy respetables, bastante inteligentes, con un discurso interesante, pero que se van a quedar, pues sí, como interesantes discursos perdidos por ahí y dos viejitos abrazables y pues ya, hasta ahí. ¿Hacia dónde Ellos, va a caminar? ellos tienen su propio recorrido. Sin embargo, creo que la responsabilidad de retomar sus ideas y sus discursos para que se plasmen una transformación del mundo hacia algo mejor es responsabilidad de todos nosotros. Digamos que ellos ya van un poco de salida. Y en efecto, la lógica anarquista ha sido relegada en muchos puntos en la historia. Entendamos también que el único momento en que la izquierda y la derecha están de acuerdo es en acabar con los anarquistas. ¿Por qué? Porque a diferencia de las élites de izquierda o las élites de derecha, es decir, en unas pueden gobernar los burócratas y en otras los dueños de los corporativos, ninguno de ellos va a estar de acuerdo en que gobierne toda la gente de manera colectiva y de manera horizontal. Es por eso que el anarquismo se ha históricamente atacado desde ese punto de vista. Ahora, yo quisiera hacer varias anotaciones en cuanto a eso. El anarquismo, en primer lugar, es un concepto que intento más o menos desarrollar entre muchos otros temas en el libro. Pero no es como la gran mayoría de la gente entiende, porque la gente cuando uno escucha anarquismo suele pensar, y no es gratis, ha sido manchado de esa manera, suele pensar en un caos total y es precisamente lo contrario, o suele imaginarse a alguien aventando una bomba molotov ahí en alguna parte de Reforma y en realidad no es eso.
El anarquismo efectivamente en términos generales se entiende como un gobierno sin Estado, un gobierno colectivo a través de la gente, pero la realidad es que el anarquismo, a diferencia del capitalismo u otros sistemas o conceptos, no es algo muy concreto o establecido, no es un sistema. En realidad el anarquismo es una noción que ha acompañado al ser humano desde siempre, que es una noción que hace que siempre se cuestione el poder y las jerarquías. Un anarquista siempre obligará a que las instituciones de poder se justifiquen a sí mismas, y en tanto no puedan justificar el por qué detentan ese poder, deben de ser destruidas y reconstruidas desde el suelo. Ahora bien, en una civilización moderna y altamente tecnificada, es muy difícil pensar que eliminemos las jerarquías y el proceso de especialización. Sin embargo, el propio Chomsky dice que las jerarquías no son ilegítimas en sí mismas, siempre y cuando atiendan a un orden democrático efectivo, es decir, que los de abajo puedan hacerle justicia al de arriba. Eso es un orden democrático efectivo. Y por otro lado, he comentado también que si bien la única solución que desde este punto de vista se puede ver para la gran crisis que tenemos como humanidad es traspasar poder de decisión a la gente, no es posible ni deseable pensar que a partir de mañana abajo del Estado y todo el mundo decide todo. Eso no es posible ni deseable. Insisto, aquí el punto es hacer una transición progresiva hacia el traspaso de poder de decisión a la gente. Vamos a aterrizarlo en algo un poco más conocido, se llama democracia participativa. Creo yo que el problema de la democracia representativa es precisamente la representatividad, en tanto que los gobernantes no atienden a la voluntad de sus gobernados o de sus representados. Pues aquí tiene usted, es Sobreviviendo al siglo XXI, Chomsky y Mujica, dos personajazos en este libro que es pues el adelanto de un documental que pronto estará también en circulación para que usted lo disfrute, con la participación también en el documental de Roger Waters. Muchísimas gracias, Saúl, por la oportunidad de charlar contigo para el auditorio de los periodistas sobre esta obra. Es un placer. Muchísimas gracias a ustedes. Y me despido porque por alguna razón se ha puesto otra vez, está de regreso el pensamiento anarquista. La primera frase de este libro, que se llama Izquierda, que acaba justamente de salir, es una frase de Ricardo Flores Magón que dice lo siguiente: quiero la igualdad, la verdadera igualdad, la económica, firme base de la libertad. Tal vez esté yo equivocado, pero protesto ante el mundo entero que soy sincero. Es por el llamado pueblo bajo por el que lucho. Que esto sea socialismo, que esto sea anarquismo, no me importan las denominaciones. Solo sé que mi conciencia está tranquila porque trabajo por la verdadera humanidad doliente, la pobre, la desheredada. Ricardo Flores Magón, junio de 1911. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Si me permites, quisiera compartirles una frase también de otro anarquista, en este caso de Durruti, de allá de por la Guerra Civil Española, y es una suerte también de advertencia. Y es que él decía que cuando la burguesía ve que sus privilegios están en peligro, alza el fascismo para protegerlos. Y creo que estamos viendo eso. Por eso en este momento me parece muy importante que estas viejas ideas de izquierda vuelvan a ser novedad. Muchísimas gracias. Un abrazo grande. Saúl, gracias. Gracias.